Introducción a la primera epístola de Pedro. Como su nombre lo indica, el apóstol Pedro fue quien escribió esta carta. A Pedro originalmente se le conocía como Simón, un pescador de Betsaida que vivía en Capernaum y a quien Jesús llamó para que fuese su discípulo. En cuanto a datos relevantes de su vida, Pedro era un pescador de profesión. Fue uno de los primeros en seguir y ser llamados por Jesús. Fue también quien negó a Cristo 3 veces, justo después de sacar su espada contra todo un ejército de hombres que venían contra Jesús. En contraposición a esto último, el Señor Jesús 3 veces le pidió que apacentara su iglesia. Después de Pentecostés, Pedro fue quien predicó los primeros mensajes en su pueblo acerca de Jesucristo. El Espíritu obraba de tal manera en él que aún traían a los enfermos para que tan solo su sombra cayera sobre alguno de ellos y fuesen sanados. Fue parte del liderazgo de la iglesia, dando el discurso de Pentecostés, hablando a favor de la iglesia, realizando el primer milagro de curación, respondiendo por la iglesia ante el concilio, administrando justicia tras los hechos de Ananías y Zafira, entre muchas otras cosas. Al leer estas epístolas, uno puede apreciar el gran cambio que tuvo lugar en la vida de Pedro, pasando de ser un pescador sencillo a un apóstol lleno del poder de Dios. En cuanto al lugar de escritura de esta carta, se considera que Pedro murió a mediados de los años 60 después de Cristo y que pasó la última década de su vida en Roma. Aunque hay quienes aceptan la creencia de que Pedro escribió esta epístola desde Babilonia, como se menciona en el capítulo 5, versículo 13 de este libro, algunos intérpretes han considerado que la mención de Babilonia aquí fue usada en una forma simbólica o en un sentido metafórico para referirse a Roma. Por lo que, en vista de esta información, es posible que Pedro haya escrito esta epístola desde Roma alrededor de los años 62 y 64 después de Cristo, durante el reinado de Nerón. La carta está dirigida a los cristianos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, un área al norte de las montañas Tauro en Asia Menor, actual Turquía. Estos territorios habían sido impactados por la cultura grecorromana y habían estado bajo control romano desde mediados del siglo I a.C. El consejo de Pedro fue muy oportuno, ya que los miembros de la Iglesia estaban a punto de entrar en un periodo de vasta persecución. Adentrándonos un poco a la historia, en el mes de julio del año 64 después de Cristo, un incendio conocido como el Gran Incendio de Roma arrasó con gran parte de dicha ciudad, y se propagó el rumor de que el mismo emperador Nerón había ordenado que se iniciara el fuego. En un intento desesperado por encontrar a alguien a quien culpar de lo ocurrido y poder alejar de sí las sospechas, Nerón responsabilizó a los cristianos de dicho suceso, y luego, dictando diferentes edictos, comenzó a perseguirlos. Fue así como aproximadamente desde el año 64 después de Cristo, los cristianos comenzaron a ser perseguidos, ya no solo por los judíos, quienes los veían como una secta peligrosa, sino también por romanos, siendo el problema principal que los cristianos no adoraran al César. Más allá del episodio con Nerón, la gente comenzó a tenerles temor dado que había todo tipo de fábulas sobre ellos. Existía un gran desconcierto respecto a los cristianos, ya que al convertirse dejaban de participar en las fiestas paganas, se reunían en secreto para no ser denunciados, y ya no corrían tras los desenfrenos comunes de su propia cultura. Y por lo tanto, se separaban a sí mismos de los eventos sociales de sus tierras, ocasionando que el resto de la sociedad los vieran como separatistas, como gente que ya no quería ser parte de la sociedad, y por lo tanto así los trataban. Es entonces que el gran tema de esta epístola de Pedro es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Pedro les lleva consuelo e intenta fortalecer la fe de aquellos que debieron vivir bajo constante amenaza. Los instó a regocijarse, a sufrir los padecimientos que les tocaba vivir. Les pidió que anduviesen en santidad